Existe una idea tan extendida que casi nadie se atreve a cuestionarla. Desde pequeños aprendemos que cuando cometemos un error, basta con reconocer la falta, pedir disculpas con sinceridad y todo puede ser restaurado. Ese principio funciona en muchas relaciones humanas. Un hijo pide perdón a sus padres. Un amigo reconoce su error ante otro amigo. Una pareja supera una discusión después de una disculpa acompañada de lágrimas y promesas de cambio. Con el tiempo, comenzamos a creer que con Dios ocurre exactamente lo mismo. Después de todo, si Él es misericordioso, basta con confesar el pecado, sentir tristeza y pedir perdón. Pero hay un detalle que la mayoría de los cristianos nunca ha notado. La Biblia presenta una diferencia profunda entre una disculpa sincera y el arrepentimiento que Dios realmente acepta. E ignorar esa diferencia puede explicar por qué tantas personas permanecen atrapadas en el mismo ciclo espiritual durante años. Tal vez conozcas esa sensación. Cometes un error, sientes un enorme peso en la conciencia, haces una oración llena de emoción, prometes que nunca volverás a repetir ese comportamiento y durante algunos días realmente crees que todo ha cambiado. Pero después de un tiempo, aparece la misma tentación, regresa la misma debilidad. El mismo pecado vuelve a dominar tus pensamientos y tus acciones. Entonces, el proceso comienza de nuevo. Otra vez lloras, otra vez pides perdón, otra vez prometes cambiar. Y, tarde o temprano, todo vuelve a suceder. Muchas personas pasan décadas viviendo exactamente así, no porque deseen desobedecer a Dios, sino porque creen que sentir remordimiento es lo mismo que vivir un verdadero arrepentimiento. Existe una razón por la que esto sucede. El ser humano posee mecanismos psicológicos extremadamente poderosos para aliviar la culpa. Cuando hacemos algo que contradice nuestros valores, nuestra mente busca una forma de reducir ese malestar interno. Admitir el error produce cierto alivio. Confesar genera una sensación de limpieza. Pedir disculpas disminuye el peso emocional que llevamos. Es como si la conciencia pudiera respirar por unos instantes. Este proceso es tan fuerte que muchas veces confundimos ese alivio psicológico con una transformación espiritual. Pensamos que, porque nos sentimos mejor después de orar, Dios necesariamente ha producido un cambio profundo en nuestro corazón. Pero sentirse aliviado no significa, automáticamente, que haya existido un arrepentimiento bíblico. Esta diferencia es difícil de percibir porque las emociones pueden ser extremadamente convincentes. Alguien puede llorar intensamente delante de Dios, puede sentir vergüenza, culpa, tristeza e incluso miedo por las consecuencias de su pecado. Todo eso puede ser absolutamente sincero. El problema es que la sinceridad, por sí sola, nunca fue el criterio utilizado por Dios. A lo largo de las Escrituras encontramos personas profundamente emocionadas que continuaron caminando lejos de la voluntad divina. Encontramos individuos que reconocieron sus errores con palabras impresionantes, pero nunca permitieron que esas palabras transformaran su manera de vivir. Tal vez ese sea precisamente el detalle que miles de millones de cristianos ignoran. Dios nunca buscó solamente personas capaces de sentir tristeza por el pecado. Dios busca personas dispuestas a abandonar el camino que produjo ese pecado. Existe una enorme diferencia entre lamentar una decisión equivocada y cambiar completamente la dirección de la propia vida. Ese cambio de dirección es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Lo interesante es que nuestra cultura suele valorar mucho más los sentimientos que las decisiones. Vivimos en una época en la que la intensidad de la emoción suele confundirse con autenticidad. Si alguien llora, pensamos que eso es verdadero. Si alguien demuestra sufrimiento, creemos que ha habido una transformación. Pero Dios mira un lugar que los seres humanos no pueden ver. Él observa lo que sucede después de que las lágrimas se secan. Él ve las decisiones que tomamos cuando nadie nos está mirando.
Él conoce la dirección que el corazón decide seguir. Precisamente por eso, existe un episodio en las Escrituras que incomoda a muchas personas. Se trata de la primera gran disculpa que terminó en fracaso. Un hombre reconoció su culpa, admitió su pecado, confesó que había actuado mal y, aún así, su relación con Dios no fue restaurada de la manera que él esperaba. Este relato parece contradecir todo lo que pensamos acerca del perdón, pero cuando lo observamos con atención, revela un principio que atraviesa toda la Biblia. Antes de comprender esa historia, necesitamos entender una verdad importante. El verdadero arrepentimiento nunca comienza solamente en las emociones. Las emociones pueden acompañar al arrepentimiento, pero no lo definen. La tristeza puede ser el inicio del camino, pero jamás es el destino final. Muchas personas creen que Dios mide la sinceridad por la cantidad de lágrimas derramadas. Sin embargo, la Biblia muestra repetidamente que Dios mide la sinceridad por la disposición a obedecer. Esta diferencia cambia por completo nuestra comprensión de la vida espiritual. Imagina que alguien rompe un jarrón muy valioso dentro de su casa. La persona se desespera, pide disculpas, llora, lamenta profundamente lo sucedido y promete tener más cuidado. Ahora imagina otra situación. Esa misma persona rompe exactamente el mismo tipo de jarrón todos los días, pide disculpas diariamente y continúa repitiendo el mismo comportamiento sin hacer ningún cambio. Llega un momento en que las disculpas dejan de representar una verdadera transformación. Se convierten únicamente en una forma de aliviar temporalmente la conciencia. Algo parecido ocurre en la vida espiritual. Dios conoce la fragilidad humana. Él sabe que todos fallamos. El problema nunca fue caer. El problema es convertir el pedido de perdón en una licencia para permanecer en la misma dirección. Cuando eso sucede, el corazón deja de buscar la transformación y comienza a buscar únicamente el alivio. Esa búsqueda del alivio explica por qué tantas personas viven en una constante ansiedad espiritual. Creen que necesitan sentir más culpa para demostrar arrepentimiento. Piensan que, si sufren lo suficiente, Dios finalmente aceptará su petición de perdón. Por eso multiplican promesas, campañas, votos y largas oraciones cargadas de emoción. Pero cuando terminan de orar, continúan alimentando los mismos pensamientos, frecuentando los mismos ambientes, cultivando las mismas actitudes y fortaleciendo exactamente los mismos patrones que produjeron el pecado. Es imposible esperar resultados diferentes mientras seguimos caminando por el mismo camino. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar. Dios no desea solamente aliviar el dolor provocado por el pecado. Él desea liberar a la persona del camino que conduce al pecado. Y esa liberación exige algo que va mucho más allá de las emociones. Es aquí donde llegamos a la primera gran disculpa fracasada de las Escrituras. Cuando fue confrontado por su desobediencia, Saúl finalmente reconoció su error. Declaró delante del profeta Samuel: «He pecado». A primera vista todo parecía correcto. Hubo confesión, hubo reconocimiento de la culpa. Incluso le pidió a Samuel que permaneciera a su lado delante del pueblo. Pero había un detalle oculto entre aquellas palabras. Saúl estaba mucho más preocupado por las consecuencias de su desobediencia. Quería preservar su imagen ante la nación. Quería evitar la humillación pública. Deseaba recuperar aquello que estaba perdiendo. Pero su corazón todavía no había cambiado de dirección. El problema no era solamente el pecado que había cometido. El problema era que su prioridad seguía siendo su propio honor y no la voluntad de Dios. Esta diferencia es impresionante. Saúl reconoció su error, pero no rompió con el patrón que lo había llevado a cometerlo. Admitió su pecado, pero siguió gobernado por los mismos deseos que habían provocado su desobediencia. Su confesión fue verdadera en cierto sentido. Él realmente sabía que había pecado. Sin embargo, su corazón seguía girando alrededor del mismo centro, él mismo.
Ese mismo patrón sigue ocurriendo todos los días. ¿Cuántas veces las personas buscan a Dios únicamente cuando enfrentan las consecuencias de sus decisiones? ¿Cuántas oraciones nacen más del miedo a perder algo que del deseo de agradar al Señor? ¿Cuántas peticiones de perdón surgen porque el dolor se volvió insoportable y no porque hubo un cambio profundo de dirección? Puede ser una pregunta incómoda, pero necesita ser hecha. Cuando le pides perdón a Dios, ¿qué es lo que realmente deseas? ¿Solo volver a sentir paz? ¿Solo recuperar lo que perdiste? ¿Solo silenciar la culpa? ¿O deseas convertirte en una persona diferente de aquella que decidió desobedecer? La Biblia muestra que Dios no rechaza un corazón quebrantado. Al contrario, promete recibir a quienes se acercan a Él con humildad. Pero el quebrantamiento bíblico nunca termina en las lágrimas. Produce una nueva manera de caminar, cambia las prioridades, transforma las decisiones y modifica el rumbo de la vida. No es una emoción pasajera, es un cambio permanente de dirección. Tal vez por eso David, a pesar de haber cometido pecados gravísimos, encontró la misericordia de una manera completamente distinta a Saúl. Ambos reconocieron sus errores, ambos sufrieron las consecuencias de sus decisiones, ambos confesaron sus pecados, pero había una diferencia invisible para los ojos humanos. Mientras Saúl intentaba conservar su reino, David deseaba desesperadamente no perder la presencia de Dios. Su mayor preocupación no era salvar su reputación, era restaurar su comunión con el Señor. Esa diferencia lo cambia todo. El verdadero arrepentimiento no pregunta solamente ¿cómo puedo ser perdonado? También pregunta ¿cómo puedo volver a caminar por el camino que Dios preparó para mí? Esa pregunta revela un corazón verdaderamente transformado. Tal vez, por primera vez, estés comprendiendo que la sinceridad de tus sentimientos puede no ser suficiente. Quizá ahora entiendas que existe una enorme diferencia entre sentir remordimiento y experimentar el arrepentimiento que conduce a la vida. Este descubrimiento puede parecer incómodo, pero también es profundamente liberador, porque significa que Dios no está buscando emociones perfectas. Está formando personas transformadas. Si durante mucho tiempo creíste que bastaba con repetir una y otra vez las mismas disculpas para resolver tu vida espiritual, este es el momento de mirar más allá de las palabras. Dios no desea únicamente escuchar tu confesión. Él quiere conducirte por un camino nuevo, un camino en el que el pecado deje de ser solamente lamentado y comience a ser abandonado. Un camino en el que el corazón ya no busque simplemente aliviar la conciencia, sino una transformación capaz de producir una vida completamente diferente. Y tal vez ese sea precisamente el detalle que miles de millones de cristianos siguen ignorando, incluso después de leer la Biblia durante años. Dios nunca prometió transformar solamente los sentimientos, prometió transformar el corazón. Y cuando el corazón es verdaderamente transformado, las palabras dejan de ser simples disculpas y se convierten en el comienzo de una vida completamente nueva. Y antes de terminar este video, quiero hacerte una pregunta muy sincera. Después de todo lo que hemos visto hoy, ¿cuál fue el mayor descubrimiento que Dios trajo a tu corazón? ¿En qué momento te diste cuenta de que quizás estabas confundiendo el remordimiento con el verdadero arrepentimiento? Escribe tu respuesta en los comentarios. Leo muchos de ellos y tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita para despertar espiritualmente. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que vive atrapado en el ciclo de fallar, pedir perdón y volver al mismo lugar. Tal vez esa persona nunca haya escuchado que Dios no desea solamente una disculpa sincera, sino una transformación completa del corazón. Un simple compartir puede ser el instrumento que Dios utilice para cambiar una vida. También no olvides dejar tu me gusta. Puede parecer un gesto pequeño, pero ayuda a YouTube a recomendar este contenido a muchas más personas que están buscando respuestas en la palabra de Dios. Así,
Este mensaje podrá alcanzar miles de vidas que quizá nunca llegarían a escucharlo de otra manera. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones. Cada semana, publicamos estudios bíblicos profundos, revelaciones de las Escrituras y mensajes que desafían las interpretaciones superficiales de la Biblia, ayudándote a comprender cada vez más la voluntad de Dios y a fortalecer tu caminar con Él. Gracias por permanecer con nosotros hasta el final. Que el Señor transforme no solo tus palabras, sino también tu corazón, y que el verdadero arrepentimiento produzca en tu vida un cambio que permanezca para siempre. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Nos vemos en el próximo video.